la vida es para agradar a mi Salvador. Continuamos con la serie Un sermón para toda la vida. Ahora vamos a ver desde el versículo 17 hasta el 20 la relación de un creyente con relación a la ley. Pero esto nos habla básicamente de lo que debe regular la mente de un creyente. Alguien dijo, tal el pensamiento del hombre, así es él, el sabio, el hombre sabio de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. Tal el pensamiento del hombre, así es él. En otras palabras, ¿qué es lo que mueve el pensamiento del individuo, de la persona? Hoy en día se habla mucho de criterio de justicia y la gente solamente están viendo las leyes, pero no saben que esas leyes y los resultados o las sanciones por el incumplimiento de esas leyes vienen de un trasfondo de criterio de justicia. En otras palabras, la justicia hoy en día no es retributiva. La justicia de hoy en día es restaurativa o rehabilitadora. Lógicamente, esto es una sobrereacción al sistema, por así decirlo, inquisidor. El sistema hoy en día se llama que es acusatorio. Pero el Señor Jesucristo no actuó de forma antagónica ni en antítesis. El Señor Jesucristo vino a extraer, a presentar todo lo verdadero, todo lo bueno. Es decir, que lo que hay que botar es el agua sucia, no el niño con el agua sucia. El niño debe ser preservado. Y esto se aplica también en lo que tiene que ver con lo que regula la mente de una persona. En el caso de los fariseos, ellos presentaban toda su atención a lo externo. Por eso sus leyes se basaban a lo externo. Era como una especie de código penal. Pero Dios no vino a traer un código penal. Dios vino a traer su verdad que escrutina, que escudriña la mente y el corazón de las personas. Por eso ellos se basaban en el acto. ¿Recuerda usted la mujer encontrada en adulterio? Juan señala, encontrada en el acto mismo de adulterio. ¡Wow! Se parece a la justicia moderna. En otra palabra, a un violador no se puede condenar si no hay un acto, lo que se conoce como penetración. Debe de haber un tipo de violación física. Y en algunos países y en algunos lugares, los fiscales y los policías llegan a un grado de insensibilidad, bueno, de aparente insensibilidad. La idea es que como ellos saben que están desarmados y que solamente pueden condenar o pueden presentar evidencia para que el juez condene al violador con un hecho, con un acto, ellos dejan que el violador cometa el hecho. Es decir, que viole y hasta que mate y agarrarlo en el acto mismo. Esa maldad se encontró en los fariseos. Vieron a la mujer que iba a cometer el adulterio, dejaron que ella se desnudara, dejaron que tuviera esta relación con este hombre y entonces la atraparon en el acto mismo de adulterio. Es decir, que la ley era una ley penal y se fundamentaba básicamente en el hecho. La santidad era externa y los juicios eran meramente externos. Bueno, esto llevaba a que ellos mismos, los fariseos, se convirtieran en hipócritas. Y llevaba a que los seguidores o los admiradores de los fariseos, es decir, a quienes ellos influenciaban, se convirtieran también en hipócritas. Era el paradigma imperante. Wow. De ahí es lo delicado de los paradigmas. Cuando se levantan paradigmas teológicos, doctrinales, le llamamos escuelas de pensamiento. Las escuelas de pensamiento son complejas y delicadas. Por eso es bueno irnos siempre a la verdad de Dios, a lo tácito de las Escrituras. Hay una escuela de pensamiento en estos días que va por ahí mismo, que solamente pregona, bueno, ¿dónde lo dice la Biblia? ¿En qué parte está? Y esto para justificar conductas pecaminosas. Y se llega hasta un colmo, o hasta el colmo de ver lo utópico de la santidad en asunto de la limpieza del corazón. Y dice, ¿y quién puede cumplir esto? Nadie puede cumplirlo. Bueno, ¿por eso es usted que lo dice o es la palabra de Dios que lo dice? Alguien dice, bueno, ¿y quién dice que podemos mantenernos impecables? ¿O quién dice que podemos morir sin un pecado en el corazón? Bueno, eso lo podría decir alguien y lo podría decir hoy en día muchas personas porque es una escuela de pensamiento que ya está. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Veamos. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En otras palabras, la trascendencia de toda la Biblia. Si se minimiza la palabra de Dios, se minimiza también la conducta, se minimiza el pensamiento. Estamos hablando del pensamiento de santidad y la conducta de santidad. Entonces no se puede minimizar ningún mandamiento de la palabra de Dios. Por eso el Señor no vino para abrogar la ley, lo veremos más adelante, vino para cumplir. Pero no se queda ahí nuestro gran Salvador y Maestro. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Me escuchó? En otras palabras, ningún mandamiento de la Biblia carece de valor. Todo mandamiento tiene su dimensión, tiene su trascendencia. No solamente debemos de vivir a la luz de esos mandamientos, sino que debemos dimensionar esos mandamientos. Por eso es que hoy en día el Señor parece exagerado. Y todo aquel que proclame la verdad de Jesús de manera clara y sincera va a parecer exagerado y se va a creer que sus enseñanzas son superdimensionadas. A la ley y al testimonio. Hay que ir a la verdad de Dios, o si no, no fuéramos fieles y verdaderos ministros de Jesucristo, ministros de la verdad. Versículo 20. Porque os digo, y este texto es clave, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Usted observó? Aquí no hay una antítesis, aquí no hay una sobrereacción. En efecto, con una justicia mayor, la justicia que demanda Dios, sabemos que esa justicia es a través del Señor Jesucristo, pero debe de haber una consistencia entre esa justicia imputada y la justicia aplicada y la justicia de la santificación, es decir, la manera como nos desplazamos y vivimos. Si no, no se ha tenido esa justificación real, no hay contradicción. El Señor dice que debemos superar. Un verdadero cristiano supera a todo religioso en todo el mundo. O si no, no se es cristiano. Un cristiano supera en verdadera piedad a un musulmán, a un budista, a un hinduista o de la India, de esa pluralidad de creencias de la India. Debe superar, o si no, no es cristiano. ¿Por qué? En un cristiano se entiende que se ha experimentado el milagro del nuevo nacimiento, una metamorfosis, una transformación. Un cristiano real, sincero, es exitoso en lo que tiene que ver con el agrado de Dios, en el cumplimiento de sus demandas. Alguien podrá decir, esto es muy alto, esto es muy alto. Bueno, el que dice así es porque no tiene el Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, dice la Biblia, tenemos victoria. Porque el Espíritu de Dios no es espíritu de cobardía. El Espíritu que habéis recibido no es de cobardía, es de poder, es de amor y de dominio propio. Y el Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es una contradicción. Un cristiano fracasado o fracasante o fracasando, jamás un cristiano realmente a la luz de la palabra de Dios tiene éxito. El cristiano supera a todo código, supera a toda norma humana. Es lo que establece el texto. Dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es una quimera lo que algunos están enseñando hoy en día, de que hay una justicia de Dios que te justifica, pero te hace menor en el estándar de vida, de santidad, de cumplimiento, de devoción que cualquier otra creencia religiosa. El Señor nos dice así. El Señor dice, los seguidores míos superan todo código, superan toda norma. Permítame entonces concluir esta primera parte de la serie porque vamos a seguir remachando estas verdades una y otra vez hasta que se encarne, hasta que se haga vida en todo el auditorio que escucha esta exposición, en toda persona que allende los mares se exponga a estas verdades de Dios. Versículo 21. Este versículo 21 habla del homicidio, es decir, del mandamiento, no matarás. Y lo que vamos a ver aquí es ilustrativo, es interesante. Miren, los que aman la verdad van a conocer la verdad. Y los que son de Dios
van a escuchar la palabra de Dios y van a absorber la palabra de Dios, porque la Biblia es tan clara, es tan diáfana, es tan pura. Dice el texto: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Observe qué interesante. El Señor no está contradiciendo a los fariseos o a los intérpretes de la ley de sus días. No. El Señor está diciendo, ellos han presentado la verdad de Dios, pero no le están dando el sentido correcto a la verdad de Dios. ¿Y puede pasar eso? Sí. Una verdad, para ser verdad, tiene que ser verdad de hecho y de intención. En otras palabras, usted puede decir una verdad con una intención no verdadera, y esa ecuación hace que esa verdad no sea verdadera. Ellos estaban diciendo el mandamiento, pero no estaban dando la intención del mandamiento. En otras palabras, el espíritu del mandamiento. Y eso pasa con las leyes. Hay leyes que son correctas y hay personas que apelan esas leyes, pero no con una intención correcta o adecuada. En el caso de los antiguos, habían interpretado, y los presentes en los días de Jesús, y hoy en día sigue siendo igual, aunque parezca extraño, porque los seguidores de los fariseos siguen hoy en día, porque es un espíritu de error que viene desde el principio, es decir, desde los días de Adán y Eva cuando pecaron, desde los días de Caín, esa distorsión de la verdad de Dios, en hecho y en sentido. Dice, no matarás, eso es correcto. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, también correcto. Lógicamente, aquí no se está condenando la facultad que tiene el Estado para aplicar el mandamiento. No es no matarás en un sentido absoluto, porque alguien que le quita la vida a otra persona, la misma ley establecía la facultad del Estado para proceder en consecuencia. ¿Y por qué? Por la dimensión de la vida. En otras palabras, el valor de la vida. Se muestra el valor de la vida cuando el que le quita la vida a otra persona de manera intencionada, malvada, cruel, el Estado con la facultad que se le otorga, que Dios le otorga primeramente, no es el poder del pueblo, es el poder de Dios, entonces Él puede disponer, el Estado, de esa vida. Como un ejemplo, aunque el criterio de justicia hoy que está prevaleciendo es el criterio de que las sanciones, la condena no deben de ser ejemplarizadoras. En otras palabras, no hay que dar ejemplo a nadie. Eso es contrario a la lógica y el sentido común y al hecho de que el individuo se mueve por miedo. Vaya a los Estados Unidos y estacione un carro en un lugar prohibido. Le tiene miedo a los $100 de multa. Le tiene miedo a que le quiten la licencia. Y en algunos casos, algunos emigrantes le tienen miedo a la deportación cuando no han adquirido todavía su ciudadanía y solamente tienen la residencia. Es decir, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. En efecto, estaban hablando lo correcto. El Señor entonces añade, pero yo os digo, es un contraste, eso está bien, pero la intención no está bien. Como debe de ser, es, como voy a decir a continuación, dice el Señor, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cómo? Es decir, que no hay que llegar a matar a una persona para ser condenado por homicidio desde el punto de vista de Dios. Claro está que el Código Penal de una nación no va a establecer eso, pero en el Código de Dios es reo, es imputado, es un delito grave el enojarse contra el hermano. Pero no estamos hablando de cualquier enojo. Estamos hablando de una indignación que lleva a desear la muerte de otra persona y se expresa verbalmente. Dice aquí, y cualquiera que diga necio, no es que no se pueda decir necio al que es necio. Estamos hablando de decir necio a una persona que no lo es y con una intención malvada. Pero no solamente dice eso,
será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo, o cabeza hueca, o tonto, o estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, esos calificativos se pueden dar a personas, ¿verdad?, que merecen esos calificativos. El Señor le dijo a los fariseos: serpientes, generación de víbora, sepulcro blanqueado, hijos de Satanás. Es decir, todos esos calificativos fueron apropiados para esas personas. Alguien dice: no podemos utilizar términos peyorativos. ¿Cómo que no? Si Pablo usó términos peyorativos, ojalá os mutilasen todos los que os perturban. Es decir, Pablo hizo una oración imprecatoria. Pablo dijo: ojalá se fuera de cuajo el órgano viril. Es una expresión dramática, fuerte. Y el Señor también dijo palabras muy duras con relación a aquellos que se constituían en enemigos de la verdad y en enemigos del evangelio. Y Pablo le dijo a un hombre: hijo del diablo, ¿por qué interfieres en los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios? Pero aquí el Señor está diciendo: necio, tonto, a personas con las cuales tú no puedes tener resentimiento, que tú no puedes tener odio. Ahora, ¿cuál es la condena aquí? La condena es primero que el concilio lo declare culpable. La condena es que la asamblea declare a esta persona culpable. Y la condena es que Dios declare a esta persona culpable. Ahora, ¿cuál es la culpabilidad, la sanción, la pena? Observe usted, quedará expuesto al infierno de fuego. Permítame concluir con esto, pero detallaremos en otro programa, en otro segmento, en otra oportunidad, este asunto. Hoy en día hay personas que están diciendo que la santidad que Dios demanda es utópica. En otras palabras, Dios dice en su palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Y dice también el Señor: sed santos por cuanto yo soy santos. Hay personas que dicen: bueno, pecamos de pensamientos. Eso quiere decir que si nos morimos con ese pecado, nos vamos al cielo. ¿Quién se va a morir sin pecado? Eso es contrario al espíritu de este pasaje. El Señor dice que de hecho no debemos pecar y que de pensamiento tampoco debemos de pecar. Es decir, que un cristiano no anida pensamientos pecaminosos ni morbosos en su corazón. Y alguien dirá entonces: es decir, que un cristiano vive arrepintiéndose a cada rato si peca a cada rato. Hay personas que dicen que los cristianos pecan a cada rato. Eso no es verdad. Un cristiano nacido de nuevo, santificado, no peca a cada rato. Dice Juan en el capítulo 2: hijitos, os escribo, si alguno hubiere pecado, como poniendo algo remoto, que un cristiano anide pensamientos malos en su mente y en su corazón. Si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero hay personas que están diciendo: los cristianos pecan a cada rato. Y lo triste del caso es que esa expresión está llegando a niños y adolescentes. Y los niños y adolescentes se lo están creyendo y están dejando odio y pecado en su corazón, odio contra otras personas y odio contra ellos mismos, porque el mandamiento no matarás implica también el que nos odiemos a nosotros mismos. Y el Señor está diciendo: ni odies al prójimo, ni te odies a ti mismo. Ya desde que te odiaste a ti mismo, te suicidaste. Y los suicidas no entran, ni de pensamiento, ni de hecho. Los suicidas no entran, ni de pensamiento, ni de hecho. Y alguien dirá: ¿qué es lo que usted está diciendo? Bueno, que si alguien se muere con enojo en el corazón, es una señal de que no es creyente. Si alguien se muere con un deseo destructivo permanente en el corazón, es una evidencia de que no es cristiano. Un cristiano no anida sentimientos amargos contra otra persona. Si usted está odiando a su papá, si usted está odiando a su mamá, si usted está odiando a su hijo, si está odiando al gobernante de turno o al que salió, y usted no se arrepiente, usted no va para el cielo. El Señor dice: es reo del infierno de fuego. Esas son las demandas del reino. Lo voy a dejar con algo jocoso. Hay un video que se ha convertido en viral de alguien que ha usado un nombre parecido al mío y dice: Pastor Bayobaná o algo así, quite el mandamiento no matará para yo matar a esa mujer. Es uno que simula ser haitiano y la gente se ríe. En muchos lugares donde voy me ponen el video para que escuchen y me preguntan: ¿ese es usted? Y he meditado en ese video. Y óigame, cualquiera quisiera que un pastor o un hombre que predica la palabra tuviera la facultad para quitar ciertos mandamientos
y entonces dar licencia al incumplimiento del mismo. Yo quisiera quitar esto de la Biblia, pero no fui yo que lo puse. Lo puso el Salvador Jesucristo. Y hay de aquel hombre o de aquel grupo de hombres que minimicen la verdad del Señor y que introduzcan venenos que van lacerando las conciencias de las personas y también indisponiendo a las personas a vivir una vida de piedad y santidad. El sol no se tapa con un dedo. Cuando fallamos y pecamos, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y volvernos sobre nuestros pasos. Que Dios nos dé gracia y que nos ayude a vivir una vida de santidad. La vida de santidad es la felicidad, es agradable y perfecta. Continuaremos con la serie Un sermón para toda. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la vida.